Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues aquí, don Guillermo, disfrutando el calorcito. Ya vi que usted también está más sueltecito. Sí, porque si no, con los reflectores, imagínese. Está uno sudando. Sí. Sí, aquí estamos, a sus órdenes. Y gracias, igualmente. Bueno, el tema de hoy es el agua y su importancia. Adelante. Sí, muchas gracias, don Guillermo. Pues tenemos noticias, siempre hay algo nuevo, aunque cada año se celebra, se conmemora, nos llama la reflexión estos días mundiales, ¿no? Que apenas pasó ayer, Día Mundial del Agua. Y nos encontramos pues con ese tipo de temas que nos involucran a todos, y por eso quiero recordar algunos datos, creo que vale la pena. Fíjese que el Instituto Mexicano para la Competitividad pues está al pendiente y nos informa de algunos datos relacionados con el agua. En relación al consumo, por ejemplo, el sector agropecuario tiene el 76% del agua concesionada. Y esto involucra a la agroindustria, no solamente la agricultura y la ganadería. La agroindustria, ahí están, por ejemplo, las cerveceras, ahí van. En los sistemas públicos, municipales, de dotación o de abastecimiento de agua, que va también a los domicilios, a las viviendas, pero también a los servicios, a la industria que está conectada, va el 15%, y luego por separado lo que le llaman la industria que se autoabastece, que toma el agua, puede ser de presas, de ríos o de los acuíferos, el 5%. Y yo no sabía este dato, las termoeléctricas tienen el 4% del agua concesionada, con eso se llega al 100%. Y pues no son datos solamente fríos, nos tienen que llevar a la reflexión y a la acción. Del agua superficial se abastece el 60%, este es el caso del Cuchamala, ¿no? El 60% es agua superficial, agua que llovió, que se captó, que se guardó ahí para abastecer durante todo el año. Eso va para el agua potable. También encontramos que 7 ríos los más importantes del país, captan y conducen el 71% del agua superficial, y ello está concentrado en el centro y sur, sobre todo en el sur del país, quedando para el norte, que es la zona árida y semiárida, el 29%. En cuanto al agua subterránea, los datos más recientes que se tienen son del 2018, y pues de los acuíferos que se tienen estudiados, el 18% están sobreexplotados. El 5% tienen contenidos de sales y otros minerales que la hacen poco potable o con problemas de consumo. Y el 3% tiene intrusión marina, es decir, el agua salada desplaza por la altitud, la baja altitud desplaza al agua dulce, y entonces, bueno, pues ya no se puede consumir. Y este otro dato, la precipitación promedio que tenemos en todo el país es de 1,5 millones de hectómetros cúbicos. A mí mismo, que soy ingeniero, me cuesta trabajo imaginar este volumen. 1,5 millones de hectómetros cúbicos. Pero bueno,
esa lluvia, de esa precipitación, cae entre junio y septiembre. Este dato también es importante. No es solo el volumen que nos llueve, sino la distribución de esa lluvia. La distribución, ¿por qué? Porque no solamente tiene su efecto directo en la agricultura, porque entre más se compacta ese rango de tiempo, pues menos margen nos da de producir alimentos. Tenemos que pensar en otras formas de agricultura y de captación del agua. Para el caso del Estado de México y la Ciudad de México, en los últimos 20 años ha disminuido la precipitación. Eso está medido, demostrado. Claro, a veces nosotros lo pasamos por alto porque solamente nos damos cuenta de los fenómenos. Pues cuando llueve mucho en la ciudad hay encharcamientos, inundaciones, molestias y hasta accidentes. Y eso es lo que se nos queda en la memoria, pero en realidad está lloviendo menos. Aunque se concentre en determinados momentos, pero pues se ve ya evidente que ha disminuido la lluvia. Y por otro lado, en 14 estados, todos los del norte, en 14 estados, en esos terrenos áridos y semiáridos, ahí está el 52% del territorio, que es donde llueve el 29% del agua, donde está la disponibilidad del agua. Recientemente, pues Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, pues típico Sonora también, Coahuila, tienen problemas. Los han tenido, pero se van a agravar más inconvenientes. Entonces, parte de esto que le estoy comentando tiene que ver con las respuestas o propuestas que se van construyendo, pues con ciertas dificultades. Por ejemplo, el día de hoy en el Congreso de la Ciudad de México, no sé todavía el resultado, pero está agendado la discusión de una ley de aguas para la ciudad precisamente, y ayer hubo pues manifestaciones de los pueblos originarios que se le llaman como Xochimilco, Iztapalapa, Coajimalpa, Milpa Alta, es decir, pues donde están tanto las áreas de captación, lo que queda de terrenos naturales o boscosos de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y pues también coincide ahí que son los reservorios culturales, pero también de injusticias, de pobreza. Y bueno, pues la consigna era ayer: megaproyectos no, agua sí. ¿Y a qué megaproyectos se referían estas gentes? Pues en especial a las grandes empresas, a las inmobiliarias, que tienen enormes consumos y que abusan de las concesiones o de las ciertas facilidades o como corrupción que se da para favorecer ciertas áreas de la ciudad, y sacrificando a otras áreas, ¿no? Entonces, previniendo estas situaciones, porque tradicionalmente pues Iztapalapa ha padecido de escasez de agua, es de las áreas o de las delegaciones pues más castigadas. Y bueno, pues esto nos lleva también al otro aspecto que se informó reciente, que durante los próximos meses, ya empezando los últimos días de marzo, habiendo condiciones atmosféricas, abril, mayo y probablemente junio, la Sedena, es decir, el propio equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, van a iniciar bombardeos de atmósfera, pues cuando haya las condiciones de humedad propicias
para favorecer la lluvia. ¿En dónde? Pues en la cuenca del Lerma y del Cutzamala, que es donde están las presas, que es donde se tiene pues la infraestructura de captación y de conducción del agua para dotar a los 20 millones de habitantes que están concentrados ahí, entre el Estado y la Ciudad de México. Fíjese que también encontramos otros datos respecto a las concesiones. Hay concentración de concesiones del agua. Esto sí se puede decir con más claridad a partir de abusos y de acaparamiento. El 25% de las concesiones pues las tienen las empresas. ¿Quiénes son? Pues las embotelladoras de refrescos, de agua, de cerveza. Ahí están para el lucro, porque pues no hay ninguna, aunque tengan sus fundaciones, yo no les creo nada. Tuve la oportunidad de ser comisario general en el ejido de Tlacomulco, con sus barrios, y hay una fundación de Coca-Cola que a través de Tobosque, CONAFOR, establecen ciertos apoyos para quien destine áreas a la reforestación, pero por otro lado pues se benefician de las extracciones del agua. Entonces pues yo digo, si van a hacer el bien, si su objetivo es limpio, pues no tienen por qué ni siquiera publicitarlo de esa manera, ¿no? Pero así está la situación, la concentración. Y bueno, si me permite comentar a propósito de las propuestas que surgen en este caso. Hay un decreto de los días pasados, creo que fue el 14 de marzo, en donde la Semarnat, que es donde está sectorizada la Conagua, hay un decreto en donde se establece un periodo para que los concesionarios, en especial del sector social, es decir, los comités de agua potable de las comunidades, que se les haya caducado su concesión, tengan un tiempo para cumplir ciertos requisitos y solicitar la renovación o la prórroga de sus concesiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque la propia ley establece como prioritario el uso doméstico del líquido. Y bueno, en esto de las propuestas, el INCO, ya decíamos, el Instituto Mexicano de la Competitividad, propone que se deben afinar, perfeccionar los estudios y diagnósticos, delimitar los acuíferos con criterios geofísicos y no políticos, y que cada consejo de cuenca y cada acuífero tenga un seguimiento con un criterio precisamente científico, y que se esté monitoreando, que se esté cuidando, porque pues a largo plazo se tiene que atender este padecimiento y además revertir lo que ya se ha perdido, sea a través de la escasez, la sobreexplotación o la contaminación. Y otro concepto que a mí me llama la atención, porque ya lo hemos platicado anteriormente, desarrollar proyectos que tengan como incentivo el bono de carbono, fomentar el conocimiento, el uso de los bonos de carbono. En Estados Unidos le llaman Fondo Verde del Clima, es decir, que quien cuide el medio ambiente, y en ello va el agua, tiene derecho a recibir una compensación económica. Y en esto, bueno, pues yo creo que los agricultores o la gente de las comunidades que tenemos la posibilidad, la cercanía con el territorio,
y con los elementos podemos tener acceso. Yo voy a buscar más y más información a propósito, y si tema de ayuda la vamos a estar difundiendo, porque luego hay programas que no se dan a conocer suficiente y pasan desapercibidos. La otra propuesta es modernizar toda la infraestructura que ya existe, pero además construir adelantándonos a las necesidades, es decir, no estar atrasado y tratando de cubrir lo que ya es una evidencia que se necesita y que hay déficit, sino irnos adelante. Esto de la infraestructura me recuerda el tema de la infraestructura biológica, el cuidado de los suelos, insistir en la auténtica reforestación, en el rescate de los suelos erosionados. Se tiene que hacer, y más vale que se haga pronto, que en esto tanto las dependencias como las personas y como en este caso los ciudadanos, pues tengamos compromiso, tengamos una actividad concreta, más allá pues de los discursos y más allá de los estudios, pues que ya estemos con manos a la obra. Por último, pues yo le agrego, ya que está también en discusión la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, pues hay mucho que hacer. Hay a veces una discusión positiva, pero a veces se convierte en estéril cuando se separa la cultura de la ciencia. ¿Qué es la ciencia y qué es la cultura? Pues es un conjunto de conocimientos que nos permiten vivir o convivir en armonía. Eso es lo que todos debemos de buscar, es un ideal. Y en el tema de la cultura, bueno, el conocimiento, por ejemplo, de las especies, de los cultivos, del respeto. Se está hablando, por ejemplo, se sigue hablando de que una especie que para nosotros es emblemática, la mariposa monarca, pues ya está ahora sí en peligro de extinción. ¿Y sabe por qué, don Guillermo? Por el glifosato. Yo no me explico cómo todavía en México mismo hay defensores del glifosato. Dentro del gobierno hay defensores del glifosato, o en general de los venenos, cuando pues se tiene que estar trabajando con base científica, pero una ciencia que ponga en el centro a la especie humana, no a una empresa, no a una patente, no a un objetivo de lucro. Entonces, pues imagínense que en nuestros municipios que colindan con Michoacán, y que por muchos años nos ha tocado ver, disfrutar a la mariposa monarca. Acuérdense que la mariposa es un lepidóptero, y el primer transgénico en maíz que se desarrolló fue contra los lepidópteros en general, la familia de estos insectos. Entonces pues le pega a esta especie, que no es en ningún momento plaga, sí, pero pues es de la misma familia de los insectos, y pues ahí sale perjudicada. ¿Cómo ve, don Guillermo? Pues es muy interesante, como siempre, como todo lo que usted dice. ¿Pero qué glifosato les afecta? ¿Qué cuando se acercan a las plantas o cómo? Mire, el glifosato es un herbicida total. ¿Qué significa? Que cualquier especie que tenga clorofila es afectada, y en ello pues van desde hierbas que no significan peligro para los cultivos, como arbustos y como árboles.
es decir, lo que toca entra a la circulación, para eso le llama efecto sistémico, baja hasta la raíz, a través del xilema sube por el floema, que son las dos formas de circulación de los líquidos de las plantas, y entonces va matando. Entonces el glifosato lo han usado en los entornos de las vías del ferrocarril o de las carreteras, en las orillitas, ahí le aplican y a lo mejor usted ha visto, todo se seca. Así es el glifosato. Pero acuérdese que va ligado siempre a las especies transgénicas. Entonces altera el tema de las abejas o en general de los polinizadores. ¿Por qué? Pues porque disminuye o acaba con las especies que son parte de su hábitat, ¿no? Entonces no se necesita atacar directo a las abejas, sino quitarle su fuente de alimentación y pues en automático también se vuelven vulnerables. Y bueno, pues es una cadena. Todos estamos interactuando ahí. Y lo que está poco estudiado todavía, o yo sé poco, es el efecto en el suelo. Me refiero a la vida del suelo, porque pues también se han reportado, hay muchos reportes en México y en otros países de gente que tiene ciertas cantidades de glifosato en su cuerpo y que pues algunas de esas cantidades las puede eliminar a través de la orina, pero hay partes que se quedan fijas en nuestros órganos, pues en el hígado, en el riñón, y que a largo plazo pues es cuando causan problemas. Sigue la polémica, ¿no? Y pues Bayer y Monsanto se van a seguir defendiendo y van a querer seguir lucrando, pero hay muchos casos ya bien documentados en México y en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, imagínense. Uh-huh. Pero bueno, así está el panorama, don Guillermo. Pues algo que quiera agregar. Pues vamos a disfrutar ahora la primavera, que ya se nos acabó el invierno. Bueno, me parece muy bien. Le agradezco mucho su participación. Ya estaremos reportando en la próxima semana algo de siembra, Ya están empezando la siembra. Perfecto. Muchas gracias a usted, don Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.